Es doctor y máster en economía por la Instituto Universitario de SEADE, es máster en Derecho, perdón, en Dirección de Empresas por la Universidad del SEMA, contador público, es un hombre de los medios, tiene su programa de radio hace muchísimos años en Rosario, ha dirigido coloquios de Liberty Fund durante muchos años, es profesor, en fin, no le gusta a él que ahonde en todas estas cosas, así que solamente me dijo presentame como el profesor Walter Castro, ¿eh? Es un amigo de la casa, da clases también en la Universidad del SEMA, forma parte del centro Friedman Hayek, que es dentro del ámbito donde se realizan estas charlas, y hoy nos va a hablar, nos va a dar un poco de su tiempo para reflexionar básicamente sobre las dos tradiciones liberales, el tema que está haciendo tanto ruido en estos días, sobre todo en nuestro país. Así que Walter, te escuchamos y habla el tiempo que vos dispongas y después vamos a comentar o a hacer preguntas del público. Yo haré mis comentarios como siempre me meto. Ok, Así que muchas gracias por venir. Creo que es la primera vez que te tengo, que te enganché para estas charlas y seguramente no será la última. bueno, eso a disposición. Digo, dada la confianza que tenemos y que hemos pensado muchas cosas juntos muchas veces, seguramente no con mucho éxito, pero lo hemos intentado al menos, cada vez que fumamos cigarro. Yo te pediría que cada vez que vos sientas que yo soy un poco claro o que el tema merece un subrayado, abrirle una ventana, una aclaración, una crítica, lo hagas, porque vos tenés la generosidad de invitarme a hablar de un tema del cual probablemente vos sepas mucho más que yo. Así que con mucho gusto, cualquier aclaración que vos quieras hacer va a ser no tan solo bienvenida, sino seguramente oportuna, ¿no? Así que dejando abierto el canal, vos te metés cuando quieras y vamos dialogando las cosas que mejor merezcan ser conversadas que explicadas. Esto de las dos tradiciones liberales es un poco antojadizo. Dos tradiciones liberales que encuentra Hayek, tanto en Limits of Liberty como en Constitution, en Derecho a Legislación y Libertad. No Limits of Liberty, Constitution of Liberty, en Fauber. En los dos lados él habla de la tradición inglesa o insular, anglosajona, a mi gusto escocesa, y del otro lado contrapone la francesa como una manera de entender a la libertad diferente, gala, ¿no? Dos tradiciones liberales de dos ilustraciones. Hay mucha discusión si a los escoceses se le puede decir ilustrados, pero digo, esto no es que sea antojadizo totalmente, porque son las dos más relevantes hoy día, pero habría una tercera, no exactamente igual, que es la de la Escuela de Salamanca, donde yo creo que hay raíces liberales muy importantes, cuando cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, con los derechos de gente, y también con algunas determinaciones económicas de los libres mercados de salario de la calle y otros tipos que son muy valiosas. Claro, eso después se menguó, la influencia fue muy menor, fue rescatado recién a principios del siglo pasado y se perdió en el foco, ¿no? Pero hay una tercera raíz ahí del occidente. Ahora, restringiéndonos acá, y digo esto es un poco caprichoso, porque como decir, bueno, vamos a tratar de ver dos fenómenos históricos distintos, empíricamente hablando. Uno podría ser la Revolución Francesa, de hecho, el otro 1688 y 1776, que tienen la misma sangre, digamos, ¿no? Y claramente, si bien son dos fenómenos históricos distintos, como siempre ocurre, los fenómenos históricos convocan a las mentes más sagaces de su época para tratar de conceptualizarlos y tratar de extraer de ellos en abstracto, algunas conclusiones más universales, ¿no? Entonces está claro que viven en dos momentos distintos, en dos países distintos, y las cosas se resuelven distinto y entonces se explican distinto. Lo que quiero decir es, esto es una cuestión muy importante
porque al fin del día, esa manera de ver la libertad tiene consecuencias en el modo en que, creo yo, se le da preponderancia a las ciencias sociales o a las distintas ramas de las ciencias sociales a la hora de adoptar una explicación para esos fenómenos. A ver si puedo ser más claro. Y voy a ser provocativo porque tenemos poco tiempo y lo ideal es tratar de sentar las dudas, no los acerto acá. Mi sensación es que Hayek divide los dos equipos diciendo, bueno, mira, los insulares, los amores son Ferguson, el capitán del equipo, el papá de los órdenes espontáneos, ese que decía, las tradiciones son el fruto del obrar humano y no del designio humano. O sea, no están pensadas antes, son el fruto de la evolución. Ese es el capitán del equipo. Hume y Smith, ¿ok? Eso es. En esa tradición, él un poco caprichosamente dice, bueno, también había algunos franceses que están colados ahí. Montesquieu de Tocqueville, Constant, que dicho sea de paso estudió en Edimburgo. Del otro lado, la tradición francesa son, bueno, Voltaire, Descartes, los enciclopedistas, y ahí colado hay un par de ingleses, uno es Hobbes y el otro es Bentham, digámoslo así. Es decir, gente que se permite, no empíricamente, sino conceptualmente, a priorísticamente, tratar de imaginar un orden y después diseñarlo o taxarlo. Entonces son dos lecturas distintas. Una sería de los órdenes espontáneos, la otra de los órdenes creados. Nosotros no estamos discutiendo acá si alguna de estas dos es la mejor explicación de cómo se suscitaron esos fenómenos u otros fenómenos. Lo que nos importa a nosotros, según yo creo, es entender por qué en algunos órdenes sociales hay más libertades que en otros. Entonces, para empezar, digo que me resulta inconducente creer que la libertad es un asunto de más o menos evolución o más o menos revolución. Muchas veces yo leí la discusión planteada en estos términos, ¿no? Mira, la evolución es liberal y optimistamente va a descubrir más grados de libertad. Parece ser el epílogo de Hayek cuando establece su régimen de competencia de reglas, competencia cultural de reglas, y entonces la sociedad va a encontrar las mejores reglas y se adapta mejor a las necesidades de la gente y tal. Y hay como una suerte de optimismo en eso. O si al revés, se pueden encontrar mejores reglas para destrabar problemas de situaciones de bienes públicos, de dilema de prisionero, y proponer políticas públicas o reglas o legislación que mejore el conflicto social. Y de ese otro lado yo me imagino que Buchanan se sentiría más cómodo, es otro campeón de la libertad como Hayek. Entonces, la libertad no me parece que sea tan solo una cuestión de evolución o de orden creado. Sí digo, en favor de Hayek, que un orden creado, como la Revolución Francesa, que se quiso deshacer del antiguo régimen, que quería quemar todas sus leyes y que quería empezarlo todo de cero, es difícil que termine bien. Del mismo modo que vos podés articular cambios dentro de la evolución, se me antoja a mí que es muy difícil que una revolución que no respete las líneas centrales de las tradiciones pueda ser exitosa de una, no me parece. Bueno, pero dicho esto, lo primero que quería decir, no quisiera caer en la discusión si el liberalismo es evolucionista o es revolucionario, pues no me parece conducente. Ahora, sí está claro que hay dos maneras de ver el orden, y para ponerlo bien fácil lo hago como me enseñó mi amigo de la Torre, el jesuita, y él decía, mira, si vos querés tratar de un solo golpe de vista darte cuenta de las dos maneras de pensar, de la insular anglosajona, de los escoceses y de los franceses, mirá los jardines, me decía. Dice, cuando veas un jardín francés, vas a ver que es geométrico, vas a ver que las amarillas contrastan con otras flores amarillas, hacen composé con unas celestes y unas rojitas y todo es simétrico.
Y cuando vos paseás por los jardines de los palacios franceses, inclusive de muchos españoles, está ese dibujo geométrico que también cuadriculó las calles en las ciudades de aquella época y de esos países que tenían una administración centralizada muy marcada, donde la palabra regulación tiene mucho sentido. En cambio, en el orden anglosajón, la palabra no es regulación, es regularidad, no es lo mismo regularidad que regulación. Esto es dicho por Bamberg, aunque tenga la misma raíz. La regularidad es algo que se va haciendo paso a paso y espontáneamente, se va descubriendo. Hay un sendero por el que todos caminamos y al final es sendero porque todos caminamos por ahí. Eso es una regularidad, es un hábito social, es una tradición, es una costumbre. Es un uso y una costumbre, es la lex mercatoria eso. Entonces la regularidad es una forma de entender la norma, hacer la cola en un supermercado no es lo mismo que una regulación, aunque en general las instituciones materiales o de la cultura o la de los hábitos tienen que coincidir con las formales, o sea, con la legislación, para que el orden sea más o menos consistente y estable, si no tenés un problema. Pero es como que los jardines franceses tienen un jardinero, el jardinero lo poda, lo planta simétrico, lo cuida, y quieren que luzcan como a él le da la gana. Tienen un actor, un actor que es el dueño, el jefe, el que manda, por lo menos el que lo diseña. Los jardines de Balmoral, donde paseaban la reina, son verdes, muy verdes, de distintos verdes, con arbustos de distintos tamaños, de distintas plantas, de distintas especies, nunca ninguna simetría. Y siempre se lo ve por ahí cabalgando y nada. Eso es un orden espontáneo. Eso es un orden espontáneo. Como se fue dando, va creciendo y tienen bellezas distintas, ¿no? Entonces, esa metáfora a mí me permite introducir el tema, ¿no? Entonces, si doy un pasito más y me salgo un poco de la historia, de lo que fue la Revolución Francesa y de pegarse al antiguo régimen, o la manera en que la historia anglosajona se fue dando, que fue siempre mucho más gradual, mucho más evolutiva, mucho más mensurada, nunca se sacó de encima. De hecho, la irrupción de los comunes no saca los lores, ¿no? Entonces, al fin del día, esa monarquía parlamentaria de dos cámaras es el fruto de la evolución al fin del día. En cambio, la división de poderes de Montesquieu está pensada antes, ¿no? Está pensada antes y está escrita antes de instalar. En uno hay diseño, en el otro hay descubrimiento. Ahora, dicho esto, sí voy a hacer una provocación que es la segunda, ¿no? Donde me parece que sí hay algo interesante. Si nosotros que nos gusta mudarnos entre las distintas discusiones que hay en cada ciencia social, o sea, cada rama de la ciencia social explica un pedazo del fenómeno social, lo hemos descuartizado para que nos sea más cómodo. Cada ciencia adopta sus principios y sus propios supuestos. Los economistas usamos la utilidad, los abogados discuten de justicia, los políticos discuten del poder, los sociólogos de emulación, de imitación del liderazgo. Y el fenómeno social son todas relaciones humanas que hemos decidido compartimentalizar. Caprichosamente además las sujetamos a algunos supuestos. Supuestos quiere decir que marcan algunas variables. Y entonces, a partir de los principios, cada cual va tratando de explicar un orden para que le entre en su cabeza, porque el orden es complejo y la cabeza no permite tanto, entonces tienes que modelarlo y le tienes que sacar variables. La desgracia es que la economía le saca algunas variables que tiene la política le saca otras variables que tiene la moral le saca otras variables que tiene la economía, y así va siendo, el diálogo interdisciplinar se hace difícil. Porque cada uno está mirando con un solo ojo, y entonces es difícil tender puentes, ¿no? Pero digo, dicho esto, mi sensación es que la tradición francesa, que Hayek le pone a Hobbes como uno de sus jugadores, tiene mucho de eso, de creer que hay un gran desorden, y no es raro, no es raro pensando en lo que fue la Revolución Francesa. Hobbes escribe el Leviatán justamente en los momentos más turbulentos de Inglaterra monárquica y republicana. Él es exiliado, él ve eso del hombre lobo del hombre, una guerra civil, ve algo brutal. Y si hay que ponerse a pensar, lo único que nos guía es el temor entre los propios hombres, la maldad del hombre. Y entonces, en un acto de racionalidad, entiende que hay que hacer una suerte de pacto, un acuerdo de convivencia con un Leviatán, que sea un estado
un cocodrilo grande, un cocodrilo chiquito, eso después lo discutimos, el monstruo mitológico. Pero para que haya orden, tiene que haber esa cuestión política preliminar. Entonces, para los franceses, curiosamente encabezados por Hobbes, según Hayek, para los franceses la política va primero que todo. Y nosotros encontramos mucha gente que piensa así, cuando vos ves politólogos en la Argentina, dicen, no, la economía es una variable de la política, olvídate. Todo acá hace falta la rosca política, el acuerdo político, si vos negociás instituciones, reglas, parlamento, después la economía se acomoda, la economía sola no manipulada, es política. Y de la política baja el derecho positivo, o sea, la regulación, la legislación, de ese acuerdo al modo de entendimiento de voluntades, dirían los liberales. Hoy está un poco de moda otra manera de hacer política en el mundo. Pero, digamos esto, el liberalismo son instituciones, y las instituciones liberales, ¿cuáles son? Básicamente el mercado libre y la democracia. Y entonces la manera de asegurar la igualdad de la ley y el respeto recíproco es a través de las constituciones y de la legislación, ¿no es cierto? Entonces, después vendría el funcionamiento de la economía, pues si no hay un orden social, no hay modo que dentro de esas reglas donde vos asegurar la propiedad privada y la libertad de intercambio, los mercados se puedan desarrollar. Si vos tenés una visión apocalíptica de la sociedad, una desconfianza en la capacidad de los seres humanos para gestar un orden social de convivencia armónico, donde pueda haber cierta concordia, entonces hace falta la política para ponerse de acuerdo, porque si no, no podríamos vivir. Y eso ya atornilla el cuadro, ¿no? Claro, como se estuvo en una guerra civil, la Revolución Francesa fue eso, una revolución francesa muy violenta, muy sangrienta y que además se prolongó por muchos años hasta que la idea de libertad que tenían los franceses se pudo plasmar. Tuvieron que pasar por dos Napoleones, algunos reyes en el medio, Jacobino, Girondino, Matanza, en fin. No fue tan fácil todo ese proceso. Si fue en nombre de libertad, te digo que costó mucha vida. Ok, del otro lado, en la tradición insular o escocesa, las cosas vienen no desde la política, sino desde la filosofía moral. Smith era un filósofo moral, y al fin del día el punto de preocupación última de ellos era cómo entender un orden social que podía estabilizarse a partir de regularidades, de descubrir lo que en el fondo es justo. Y esta tradición, además de empirista, es sentimentalista, ¿no? Digamos, tiene una racionalidad distinta. La racionalidad es crítica, reflexiva y ayuda a moderar pasiones en la tradición de la filosofía clásica. Entonces, por supuesto que uno se va haciendo racional y va buscando imparcialidad y va haciendo la mirada de la crítica de los otros, por eso se llama la teoría de los espejos, la teoría moral de los escoceses. O sea, todo el mundo va buscando aprobación, como se busca hoy en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter. La gente le encanta que lo retuiteen, que lo viralicen, que le pongan me gusta, que le hagan aplausito. Eso es Hume, eso es la simpatía. El principio fundamental de la moral escocesa es la simpatía, cómo se genera un orden a partir de empatías, diríamos nosotros. Y ese orden que se va haciendo cada vez más extenso, porque al fin del día son pequeñas comunidades que se van entrelazando con otras a través del comercio. Esa es la máxima de Smith, la de la riqueza de las naciones. Comercio más extenso, libre comercio asegura más especialización y más productividad. Entonces, eso te obliga a socializar. Si vos querés mercados más grandes, necesitas una sociedad más abierta y más amplia. Una sociedad que yo diría tiene que ser más extensa, más abierta, más inclusive, me animaría a decir más diversa. Eso es la esencia del liberalismo. Más que hayamos perdido esa palabra. O sea, el liberalismo es eso, una sociedad bien extensa, bien horizontal, muy desestratificada, muy abierta, muy para descubrir cosas, muy diversa y muy inclusiva de los marginales, porque básicamente los derechos humanos tienen pretensión universal, son reglas imparciales que no admiten diferencias de credo, ni de piel, ni de género, ni... no, nada. Entonces, sobre esa base moral que se encuentran pocas prohibiciones universales, no matar, no robar, no estafar, y el Estado ahí lo único que tiene que hacer es tutelar eso que la sociedad por sí sola habría conseguido.
Y si la sociedad es capaz de organizarse, socializar, puede aventar el fantasma del conflicto y de la guerra y entrar en un orden de cooperación, que es lo que Smith veía en Edimburgo cuando explicaba la riqueza de las naciones. Bueno, un orden comercial después es posible sobre la idea de justicia. Entonces, de la moral a la economía nos transportamos sobre el puente de la regla moral de justicia, que tiene base moral. Y eso no se le ocurrió a nadie, no lo inventó nadie, como nadie inventó el lenguaje, como nadie inventó la circulación en la calle, que unos vamos por una vereda, otros vuelven por otra, y así nadamos iguales en el andarivel de una pileta. Es decir, son cosas que se descubrieron espontáneamente. Entonces, los unos confían en un ser humano muy mediocre que necesita de la sociedad para complementarse, para comerciar, para extenderse, para vincularse, para desarrollarse, para aprender del otro y para ganar con el intercambio con el otro. Y en la visión francesa, el ser humano también es igualmente mediocre, porque toda la antropología liberal, el hombre es limitado, mediocre, chiquito, escaso, salvo que nos tenemos tanto miedo los unos a los otros que vamos a llegar a esa cooperación por un acuerdo político. No vamos a llegar porque espontáneamente nos ponemos a comerciar. Pero la política tiene un espacio mucho más grande, el derecho baja del acuerdo político y después el comercio secundario. Entonces acá no hay Estado gendarme, está el Leviatán. Entonces en una tradición tenés un Estado gendarme y en el otro tenés un Leviatán. En una tradición primero va la moral, que se transforma en derecho justo sobre reglas morales y abre espacio a los caminos en la economía, y la otra, la economía, está dentro de una especie de perímetro que está delimitado por la legislación. Y ahí me parece que son los dos caminos. No sé si hasta acá se me escuchó bien, no sé si me pude explicar en estas ideas o en estas provocaciones iniciales. Sí, Walter, bueno, primero aclaro a la mayoría, ¿no? Que por las dudas que vos, por tu dificultad visual, entonces, como no podés disponer fácilmente de la computadora, etcétera, estás en un aula híbrida donde inclusive te estamos viendo cenitalmente, etcétera, porque, claro, alguna gente que llegó hace un rato pone no se escucha bien, hay eco y tal, bueno, pero sí, hoy hacemos ese esfuerzo para que es el que está haciendo la mayoría, pero digo porque hay gente que está escribiendo y está claro que es así, lo sabemos, pero igual te estamos escuchando bien. El tema no es sencillo, ¿no? Y entonces yo, dicho hecha esta aclaración, digamos, administrativa, la pregunta o el comentario, ¿no? Sería, y vos después ahí te metés y los que quieran hacer preguntas y tal, las pueden escribir, se las voy a leer a Walter, y Walter en la medida de lo posible contestar. Por lo que vos decís, no hay, o sea, finalmente, ¿cuál sería o sea, a la que vos llegás, ¿no? Porque como me advertiste cuando decidiste dar este tema, de decir, mirá que yo esto es algo que estoy pensando, que yo también estoy pensando hace tiempo, como dijiste al principio, que bueno, ¿y cuál sería la solución? Porque, digamos, este orden espontáneo, esta evolución que se va dando, yo mientras vos hablabas, me la pensaba para sociedades menos complejas, para sociedades más pequeñas, etcétera, pero a medida que nosotros recorremos el siglo XIX y nos metemos en el siglo XX las naciones-estado ya bien consolidadas y los nacionalismos, no veo yo qué lugar hay para la espontaneidad, digamos, ¿no? Porque aún los propios países estos que a finales del siglo XVIII van evolucionando en su liberalismo evolutivo, valga la redundancia, también en el siglo XX se convierten en agentes de la ley positiva, ¿no? Digamos, Estados Unidos es el caso más extraordinario de cambio negativo de un modelo al otro, ¿no? Sí, claro. Claro, exacto. Bueno, lo primero, gracias por la aclaración. Sí, tengo estos lentes oscuros, no porque sea actor de Hollywood, sino porque soy fotofóbico. Entonces, ya que hacemos todas las aclaraciones,
hagámosla completa. Pido disculpas si tecnológicamente no estamos bien. Salí de clase 5 minutos antes de conectarme, pensé que en este aula podríamos alcanzar bien y evidentemente las precauciones no fueron suficientes, perdón. En tercer lugar, que a mí me da la sensación de que esto es como el yin y el yang, o como el dragón blanco y el rojo. O sea, en el fenómeno social hay fuerzas que tienen que ver con la cooperación. Hay gente que por personalidad o por conveniencia o por tradición resuelve los conflictos negociando y le va buscando la vuelta a las cosas, siempre tratando de sacar una mejor solución para los intervinientes de manera voluntaria. Pero también existen dentro de la naturaleza humana y algunos especímenes que la verdad que prefieren rivalizar todo el tiempo y en vez de dialogar prefieren ganar las discusiones y entonces someten todo a una pulseada y a una dominancia como se ve en la política hoy. Y las dos cuestiones están adentro de la naturaleza humana, que es paradojal y es ondulante, ¿no? Entonces, si el hombre es cambiante y vario, las sociedades también lo son. Pero no puede desconocerse que hay cosas que se autoorganizan y se autoenforzan. Y no puede desconocerse que el comercio o la especialización, o luego la innovación y el descubrimiento, son el fruto de órdenes libres que permiten que esas cosas sucedan. Y muchas veces esos cambios tecnológicos, como finalmente puede ser la Internet, están azotando al modo de hacer política hoy. Porque lo que pasa en redes ha puesto en jaque a todos los periódicos, si vos te pones a pensar, al modo de discutir, inclusive a los parlamentos. Porque no es lo mismo una sociedad donde todo el mundo ve todo, a una sociedad ciertamente encriptada, donde los representantes estaban por ahí en una vitrina. Le han cambiado las cosas. Yo creo que es recursivo el fenómeno y efectivamente, del mismo modo que necesitas tutelar desde el gobierno algunas cuestiones de órdenes espontáneos, sencillamente porque para mí existen los bienes públicos y los dilemas de prisioneros y no tenés otra manera de destrabarlos que no sea tratando de diseñar un modelo que te saque de ahí con una política. Del mismo modo digo que cuando se te va la mano en esto y las personalidades más dominantes, prevalentes, machos alfas, empiezan a liderar tribus o facciones que deciden en vez de negociar, tensar, tenés que el diseño social impuesto termina sometiendo y comprimiendo esas fuerzas creadoras que son tan propias de la moralidad y del comercio. Entonces hay una tensión entre los dos órdenes. Pero vos me ponías en Estados Unidos como un ejemplo y vos podrías, porque tenés todavía muchos más argumentos, en emplear la Argentina como un caso de estudio. Digo, yo no soy un experto en historia ni de Estados Unidos ni de Argentina, pero todo el mundo sabe que Urquiza le ganó a Rosa, todo el mundo sabe lo que Rosa significó, todo el mundo sabe cómo Alberti le dio las bases y todo el mundo sabe cómo se atornillaron esas reglas. Y en ese sentido, no me extraña en absoluto que del mismo modo, y después de algunos años de tensión y de hacer una constitución que sea abrazada por Buenos Aires, la Argentina encontró una senda enmarcada en una constitución que estuvo atornillada, porque Alberti dio la base, pero tenía mucho de común con lo que venía de Estados Unidos, aunque tenía adaptaciones. Y después no solo eso, viene a la francesa, le pidieron a Vélez que escriba los códigos, ¿no? Y esa tradición de Bentham en el Río de la Plata ya estaba en Rivadavia, totalmente instalada. Entonces, son órdenes complejos, hay fuerzas cooperativas y dominantes, pero para mí, ni la evolución por sí sola, ni la revolución por sí sola, cualquiera sea, han de garantizar más grados de libertad necesariamente. Si me permitís hacer un punto sobre esto, yo creo, en materia económica y valiéndome de North y de su célebre distinción entre instituciones formales e informales, oyendo a Hayek y diciendo que la formal es la legislación y que la material sería el derecho, ¿no? Porque él hace esa distinción. Si vos no tenés una consistencia entre derecho y legislación, tenés un problema. Si vos no tenés una consistencia entre lo que la gente
entiende por justo cuál es el criterio rector de justicia de la sociedad, y eso no está representado en la Constitución y en la ley adecuadamente, no tenés estabilidad en ese orden. Y es más, me animo a decir otra cosa, si por alguna razón vos tenés dos criterios de justicia instalados en una sociedad, en distintos grupos, en distintas facciones, en distintos colectivos, y no tenés una avenida del medio en donde racionalmente se consensúen esas tensiones extremas, lo que tenés es el péndulo de la Argentina, que en el fondo tiene dos criterios de justicia. Entonces, el punto es, dame tu explicación final de cómo se gana el grado de libertad. No, esto está planteado desde antes, el grado de libertad depende de su eterna vigilancia. Entonces, esa discusión que dice, mira, acá tendríamos que instalar esto, adueñarnos del poder y atornillar reglas que garanticen más libertad de cero, no garantiza que vayas a tenerlas, porque la Constitución argentina fue eso, y sin embargo se perdieron muchos grados de libertad por algunas razones históricas o culturales o sociológicas que hicieron que este país sea uno de los más cerrados del mundo, cuando fue uno de los más abiertos al comercio y a las inversiones y a los flujos migratorios. Entonces, dar una explicación definitiva, no la tengo, por supuesto, ni la pretendo tener, estoy pensando. Del otro lado, también es cierto que la evolución, y esto los abogados lo manejan mejor que yo, muchas veces hacen caer en desuso la legislación, es decir, esto queda en desuso, buena costumbre la cambió. Y esa discusión del derecho es totalmente pertinente. Hay cosas que se ponen obsoletas jurídicamente, hay otras que se ponen obsoletas moralmente, porque la moralidad cambia. Entonces, la estabilidad de un orden depende, según yo creo, de su legitimidad y de que tenga un buen andamiaje constitucional y legal, que tenga una correlación entre lo que está escrito formalmente y lo que la gente abraza como sentimiento moral de justicia. O sea, toda sociedad, esto lo dice Rawls en el preámbulo y la parte que más comparto de Rawls, toda la sociedad es sociedad si tiene un criterio rector de justicia. Entonces, Rawls dice, la justicia es a la sociedad como la verdad a la ciencia. O sea, si vos no tenés una idea de verdad, no hay ciencia posible. Si no tenés un criterio rector de justicia, no hay sociedad posible, una guerra civil permanente. Entonces, los órdenes constitucionales y formales que se han instalado para dar estabilidad al orden social no garantizan más libertad. No necesariamente garantizan más libertad. Y la moralidad del orden se mueve por dentro del orden como una tortuga por dentro de su caparazón, del cual no se puede deshacer. El caparazón le pesa y la sujeta, pero también la defiende. Entonces, las reglas, la constitución, las normas, lo formal, son imprescindibles para la estabilidad, especialmente si el cuerpito, el tamaño y los movimientos de la tortuga encajan perfecto en el caparazón. Cuando vos tenés un desvío entre el uno y el otro, se quiebra el orden. Y tenés una revuelta, una guerra civil, una revolución, o lo que fuera. No estamos exentos de esas cosas. Entonces, yo sí digo que esas explicaciones entiendo que dicen, mira, por la evolución vamos a llegar a un orden cada vez más libre, desmontemos cosas, hasta un punto A, hasta desmontar todos los privilegios, todas las preventas y todas las regulaciones comerciales ridículas que tenemos en la Argentina. Mucho más, partiendo de la base que tiene capas geológicas de regulaciones de décadas y décadas y décadas. Entonces acá yo no tengo duda para dónde tenés que ir. La dirección y el sentido la tengo clara. Tenés que desmontar regulaciones que afectan la igualdad ante la ley y que impiden competir y que han cerrado el país. Entonces, ¿qué es lo que nos mató acá? Y bueno, nos mató una visión que tiene que ver con ese constructivismo de tratar de fabricar una sociedad industrial en los años 50 que fracasa, y a medida que fracasa va regulando más y más y más y más y más hasta que termina todo. Yo no tengo duda para dónde hay que ir acá. Hay que tratar de desatar todos los cordones que tenemos atados, si hay cepo hasta para respirar. Entonces, si esta sociedad tiene grado de libertad, no tiene. Si esta sociedad es liberal, no, yo diría que es mercantilista. Si esta sociedad tiene un establishment, sí, parecido al de la Revolución Francesa. Esta es mi percepción de la vida argentina. Y en esos países hay pocos ricos, muy estratificados y muchos pobres, porque están afuera del sistema. Las revoluciones liberales amplían las sociedades, meten a los marginales adentro, como en la economía del jugador marginal entra cuando se hace economía de escala y de competencia, y necesita para eso igualdad ante la ley, total igualdad. Entonces yo tengo, ¿qué tiene que hacer? Desatar los muros que tenemos. Ahora, es estéril
pensar si esto se hace solo por la evolución o se hace con una revolución. A mí me parece mucho más interesante pensar eso en el espacio donde la evolución no llega y donde las fuerzas revolucionarias no alcanzan. El espacio de la política es en el margen, digo, la economía. Y la libertad se define en el margen. Cuando digo la libertad se define en el margen, es que la libertad se gana un poquito, se pierde un poquito cada día, y depende, porque como una tela se corta por el borde y finalmente se pierde desde el borde. Entonces, ¿cómo gana la libertad? Cuando alguien empuja contra un borde y logra flexibilizarlo, moral y legalmente. Y entonces, cosas que antes eran imposibles, pensar que tenía que haber esclavos, es un cambio moral sustancial que vino con el liberalismo, un cambio moral, amén de todas las reglas que han cambiado después. Y como eso te diría tantas cuestiones que tienen que ver con la religión o con la equiparación de derechos de la mujer. ¿Qué es eso? Una sociedad más extensa, una sociedad que metió a gente invisible, gente sin derecho adentro de la sociedad. Igual que el mercado mete a los que tienen menos habilidades dentro del mercado. O sea, solo el capitalismo como sistema, con una tremenda división del trabajo, hace que las personas vivamos con una sola neurona. No hay otro sistema. En una granja vos necesitas tener 10 inteligencias para sobrevivir. En el capitalismo vos con una sola inteligencia sobrevivís perfectamente. Y sobrevivís perfectamente a un ciego paralítico. Digo, el ciervo rengo se lo come el león. Las sociedades capitalistas meten dentro gente que tienen en general menos capacidades de algunas y más de otras, porque vivís con una neurona. Eso, la sociedad extensa, el mercado extenso, da 1000 veces más oportunidades para todos los jugadores. Entonces, ¿dónde está la discusión? En cómo ganar más grados de libertad. No en confiar que esto es fruto espontáneo de la evolución o que tiene que venir algún genio a hacer una ley. A veces es un poco y poco. Es como el Poxipol. No está la discusión ahí, aunque yo por muchos años la vi ahí. No está ahí. No está ahí. Es otra la discusión. Vos pensás que, bueno, primero me anoté esto último, ¿no? Que el capitalismo, se podría decir, que viste que se usa mucho la palabra inclusivo, y que el capitalismo finalmente es el inclusivo, ¿no? En todo esto. ¿Cuál es la duda de eso? O sea, ¿cuál es la duda de eso? O sea, Bueno, sí, ¿qué sistema? la duda la siembran todos los que tienen una visión. A ver, vamos con todo respeto y sin entrar en ninguna cosa, vamos al mundo musulmán, ¿dónde está la mujer? Ah, no, no, Bueno, no, no. entonces, a ver, si vos querés que... A ver, podemos discutir todo, porque nadie es dueño de la verdad. Y puede haber otros valores que yo no estoy viendo y podemos discutir todo lo que quieran. Pero, ¿por qué el Occidente es mucho más potente? Porque las mujeres elaboran, porque tienen seguramente una dosis de creatividad distinta. Porque cuando metiste los lavarropas en los microondas pudieron salir de lavar pañales, como mi abuela que se la pasó la vida lavando sábanas y pañales. Entonces tenés el doble de gente que aporta sensibilidad, creatividad, empuje, garra. Entonces, ¿eso qué es? Eso es meter a alguien que estaba afuera, que no votaba, que no leía, que no iba a la escuela dentro del sistema, como metiste a los esclavos dentro del sistema, como metés a los gays dentro del sistema. Entonces, a ver, ¿qué otro orden? A ver, si me va a decir que los derechos humanos son patrimonio de la izquierda. No, yo me río mucho si me decís eso. No hay orden más inclusivo, y no hay orden más extenso, y no hay orden más diverso que el liberalismo que surge en el siglo XVIII. No hay más, no hay más. Todo lo demás son vueltas a las tribus, a las facciones, a las peleas entre facciones, a la visión agonal de la política. Si querés damos esa discusión, pero yo ahí tengo menos dudas que un montón de otras dudas que me asaltan en otro lado. No, está bien, digamos, estamos de acuerdo. Lo que yo señalo es eh, estas cosas que vos decís, en las cuales nosotros estamos mayoritariamente de acuerdo, nosotros dos, no sé el resto de la gente, pero eh, sí, en medio de todo esto que vos planteás, ¿no? Y hay un tema, yo no sé si vos lo llamás batalla cultural o no, viste que está como el cliché este de la batalla cultural, etcétera, y que además, en parte de esta evolución que vos mencionás, yo iba pensando, bueno,
Alberdi y los hombres de la generación del 37, ¿viste? Porque nosotros por lo general hacemos hincapié en Alberdi, pero había muchos pensando más o menos en el mismo sentido, ¿no? Eh, digamos, ellos tenían como, de alguna manera, como un lienzo en blanco, que es esto de decir, bueno, mira, está este país así, despoblado, y empiezan a llegar millones de inmigrantes que son extranjeros, que no participan de la política, etcétera. Entonces ellos pueden diagramar este tipo de nación progresista en términos de aquella época, ¿no? Y hacerla evolucionar, ¿no? Y después en algún momento, allá en los años 30, 40, según donde uno quiera poner más cerca la lupa, empieza a haber un cambio en esto, y parte de ese cambio se termina reafirmando también por un control en el relato, en el mensaje que se da, ¿no? Que es esto de, bueno, finalmente nosotros llegamos, vos, yo y alguno que esté acá, llegamos a ciertas conclusiones porque se nos dio por leer por nuestra cuenta, porque por lo general estas ideas no te las enseñan en la escuela primaria ni en la secundaria, ¿no? Entonces, eh, esta división, que después obviamente en estos años, 20 años del siglo XXI, se agudizó más por toda una campaña de propaganda, etcétera, y de institutos que se crearon a tal fin. Eh, Termina siendo que sí, que la gente realmente crea esto, es decir, que el capitalismo excluye a los pobres, excluye a los que no tienen, viste, dice, no, excluye al que no tiene habilidad, etc. O sea, es todo lo contrario a lo que vos estás afirmando, con lo que yo estoy de Bueno, acuerdo, ¿no? Pero, eh, cuando la gente migra, cuando se va, ¿a dónde ¿cómo se se va? hace para aclarar, para distinguir a los países liberales capitalistas, Bueno, pero ¿y por qué se va ahí? Porque lo incluyen. O sea, ¿no? mirá cómo vota la gente con los pies. O vos viste muchos europeos que se vayan a Nigeria. Claro, está lleno de alemanes que van a Nigeria. O sea, ¿cómo vota la gente? ¿Y a dónde los incluye? O sea, fíjate cómo caminan. ¿Para qué lado va? Desde Guatemala está lleno de norteamericanos, o el mismo guatemalteco que quiere entrar a Estados Unidos, qué sé yo, con su falla. No, no, digo, ¿cuál es inclusivo? Yo no tengo duda cuál es inclusivo. Inclusive te digo, vos decías, fíjate lo interesante de las fuerzas complementarias, ¿no? O sea, acá la inmigración vino cuando el barco a vapor y cuando el tren, cuando Argentina se enganchó al mundo y cuando comerciaba fuertemente con todo lo que tenía para comerciar. La gente de Ciudad del Tren, las vías fueron por todo el interior de la Argentina, se metieron en estaciones de trenes, subió el valor de la tierra, se empezó a poder transportar, como dice Cortés Conde, el trigo de Chivilcoy a Buenos Aires, porque la carreta tenía un costo tan alto que era imposible transportarlo. Entonces la gente vino porque había una estructura de capital, una tierra muy fértil, una oportunidad de trabajo enorme, y pasa lo mismo por el revés que estamos viviendo hoy. ¿Por qué la gente se va de acá? Porque perdiste todo el capital. Por eso excluís a la gente de las villas y a los chicos que se van a Europa, porque te falta capital, porque no hay productividad. Bueno, y porque no hay competencia. Entonces, pero en la Argentina de fin del siglo XIX hubo tremendos esfuerzos por institucionalizar el país desde reglas en combinación con toda la potencia de la extensión de la frontera económica, que además salía por el puerto, generando riqueza enorme. Fíjate los edificios del principio del siglo pasado. Entonces son las dos fuerzas que funcionan. Claro, cuando funcionan armónicamente, cuando entre las personas se encuentra una avenida del medio, un consenso para intermediar el conflicto de manera institucionalizada, bueno, ahí surgen esos países sensatos que se corren 2% a la derecha, 2% a la izquierda, no que tienen el péndulo. Pues son instituciones fuertes porque están en base a algún consenso esencial sobre lo que es justo. Ahora, vos me decís, hay que dar una batalla cultural. Yo sé que se usa esa expresión, pero esto es lo mismo que nosotros tuviéramos una batalla ahora, cuando en realidad estamos dialogando.
y aún cuando pensamos distinto, el diálogo es ganar-ganar, y es ridículo pensar que te gané la discusión. Yo el tipo que piensa te gané la discusión no entendió nada, seguro que perdió. O sea, la riqueza de la discusión está en los puntos de vista que se contraponen. Entonces uno dice, batalla cultural. Bueno, tomo el punto, entiendo lo que me quiere decir, pero a mí me parece que al fin del día solo catalácticamente se aprende, solo intercambiando se aprende. Solo vos tenés que aprender primero a ser humilde para después aprender a dialogar. Porque si te crees el dueño de la verdad o el dueño de la pelota, difícilmente crezcas. Vas a ser un soberbio toda la vida y vas a estar solo porque no empatizas con nadie, porque no te complementás con nadie. O sea, la esencia del liberalismo es humanista, es la dignidad de la persona. Entonces vos decís, mira, vamos a hacer una batalla para discutir como si fuéramos facciones a ver si somos barra brava de River o de Boca. No, manipulado. Entonces la racionalidad para encontrar mejores maneras de convivir es crucial antes que las pasiones. Digo, en el liberalismo anglosajón, la pasión se morigera a partir de la racionalidad. Y eso es lo que me va a decir, exaltando posiciones enfrentadas diagonales, vas a quebrar la manera de pensar del otro. No, si cada extremo genera siempre otro extremo. No, no me parece. Uno tiene que encontrar la manera de aprender y buscar consensos, que al final del día van a tener que ser consensos políticos, si no, no duran. No sé si te estoy respondiendo a lo que vos me planteás. Digamos, lo estoy pensando de esta manera porque, y ahí de alguna manera hay una persona que no dice el nombre, que dice asistente anónimo, que va en este sentido lo que yo quería preguntar, ¿no? Él pregunta, dice, Alberdi y Vélez Sarsfield, esa dicotomía serían los dos tipos de liberalismo, este es el problema, pregunta, ese es el problema. Y la cuestión que yo agregaría ahí es, según interpreté hasta ahora de lo que vos decís, que también está muy presente en el debate actual esto de o es una cosa o es la otra. O sea, o es este tipo de liberalismo o es el otro. O si no, directamente, o es liberalismo o es lo opuesto al liberalismo. Pero vos en estas dos corrientes, en estas dos visiones, no descartás una de las dos, las haces dialogar, la pensás como un diálogo. Definitivamente. Ahora, si vos me decís que vas a construir una sociedad desde cero, como se te antoja a vos, como Hayek llama eso constructivismo, yo lo desecho, eso que es Pol Pot, que eso no, eso no. Pero digo, si vos encontrás posiciones que quieran proponer políticas públicas que resuelvan problemas que existen de dilema de prisionero o de bienes públicos. A ver, ¿cuál es el orden público por definición? El respeto de la ley, ¿no? Y de que funcione con aceptación general. Bueno, cuando vos estás pensando en eso que es de interés público, que es tener un orden público, si lo pensás bien, es un bien público eso. Es un bien público porque siempre va a haber un freerider que le conviene hacer trampa, buscar un privilegio, no pagar los impuestos. Por eso, al fin del día, en el margen existe la Administración de Justicia y la Administración de Justicia tiene un enforzamiento estatal para el tipo que puede romper en el borde el orden. Y el problema que eso tiene es que cuando alguien rompe el orden y queda impune, después se multiplican las rupturas, se multiplica el desorden. Y entonces involucionás a un juego de sálvese quien pueda, ¿no? Entonces todos como pirañas le muerden un poquito al de al lado. ¿Por qué? Porque perdiste la generalidad de la regla, perdiste la igualdad de la ley. ¿Por qué? Porque dejaste avanzar la justicia. Entonces, a mi manera a ver, paso al limpio rápido. Alberti básicamente era un tipo con una mente muy amplia y muy a favor de los mercados libres y yo diría de ideas muy parecidas a las de Smith. Ahora, esas ideas se instalan acá, no del mismo modo que se instalan en Estados Unidos. Acá las atornillan después de la batalla de Urquiza y de Mitre, las atornillan. Y es más, y ahí empieza el primer gran relato argentino, que debe ser de Mitre seguramente, para tratar de compilar una historia que tuviera cierta inspiración y legitimidad, no sé.
Ahora, Alberti tenía clarísimo que con la Constitución solo no llegaba a ningún lado, sino el tipo, según mis casos saber y entender, no había pedido, por favor, fomenten la inmigración, pero del norte. ¿Por qué decía eso? Traigan a los europeos del norte, porque esos son los que más laburan, esos son los que tienen más que ver con esta manera de pensar. O sea, para que la institución se consolide, para que la institución se endurezca socialmente, tenés que tener una interpretación vívida de lo que está sucediendo. O sea, la libertad no es una idea, la libertad es un valor, no es lo mismo. O sea, yo te puedo explicar ideas, pero para que la libertad se conserve, no es que hace falta un libro de texto, hace falta que la gente sienta que esa idea merece ser vivida y ponga algo de sí en el costo para defenderla. Entonces, si no se siente esa necesidad de respetar al otro como un igual, esa necesidad de dialogar, esa necesidad de permitir la opinión del otro que sea bien contraria a la tuya, si no está eso presente, si no está encarnado, ¿quién va a defender la libertad? Por eso lo que suele ocurrir en Argentina es que muchos de los liberales terminamos siendo profesores de la universidad que hemos hecho el ejercicio de abstracción para entender por qué la libertad funciona y en abstracto descubrimos que el sistema que asegura la dignidad de la persona, la igualdad de la ley y que permite más ventaja. Entonces es un poco deontológico y otro poco utilitarista. Pero el liberalismo no es para intelectuales. Mi abuelo era liberal y era analfabeto. ¿Qué sabía? Que no había que robar, que había que laburar, que había que ahorrar, que había que tratar de mandar al hijo a la escuela. Y no sabía la función de oferta y la de demanda. Ni tampoco sabía derecho constitucional. Entonces, desde la moral, el tipo sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, y profesaba ese culto y lo transmitía con ejemplaridad. Entonces, cuando uno dice, mira, hay relatos, en la escuela te dicen, bueno, en la escuela te dicen, pero para mí la vida de la persona influye más los ejemplos que lo que te dice en la escuela. Entonces, a lo mejor el problema de Argentina no sea la escuela, el problema es que no hay gente ejemplar a la hora de defender la libertad y la igualdad de trato ante la ley. Entonces yo te vuelvo esto a una pregunta. Digo, en la Argentina, ¿la gente para qué discute? ¿Para aprender o para ganar? Bueno, si la gente, llegamos a la conclusión que en general, en los bares, en nuestra cultura, la gente discute para aprender, estamos fritos, para ganar estamos fritos, porque no aprendés. Entonces, existe en la Argentina esa decisión, esa voluntad, ese compromiso con respetar al otro, o básicamente todos somos un poquito freeriders y que la ley se la aplique al de al lado. Entonces, para llegar al punto que me parece más importante, en un sistema que está descosido como este, donde se han roto las instituciones, donde hay en parte una gran anomia y en otra parte una gran cantidad de prebendas, donde la injusticia reina por doquier, donde las diferencias de trato son enormes, según que tengas un amigo, según que te dieron un cargo, según que tengas una beca, según que tenés un subsidio, todo es así, todo es bien mercantilista. Entonces, en un sistema así, el funcionalismo te explica que es difícil que vos te cargues en la espalda el costo de comportarte ejemplarmente para que eso cambie. Entonces, el incentivo ha estado en los últimos 50 años para que cada vez se destruya más, porque cada cual se sale por la puerta de servicio y la puerta de emergencia que tenga a su disposición. Entonces, la libertad se construyó exactamente al revés que como nosotros la destruimos, exactamente al revés. Pero es una predisposición, no sé si me explico. Si vos me preguntás a mí, es de oferta, no de demanda. O sea, la Argentina se hizo con gente que vino a laburar, no con gente que vino a manguear subsidios, preventas, planes, a cualquier nivel. Porque voy a decir, los piqueteros demandan planes, sí, los empresarios también demandan planes, unos planes más gordos que le impiden a los otros competir con ellos. Entonces, eso contra lo que estaba Alberti y eso contra lo que estaba Adam Smith, está encarnado en la gente. Bueno, si vos moralmente no tenés encarnado eso en una generación o en otra o la que sigue, es difícil que tengas una presión desde el margen para que los grados de libertad se consigan. Y vuelvo a decir lo mismo, más grados de libertad significa menos prohibiciones y más igualdades básicas. O sea, el liberalismo es eso, un conjunto de poquitas igualdades básicas, igualdad de la ley. No matar, no robar, no estafar. Y después, millones de resultados individuales. No hay la obligación de ir a un santo grial,
a una isla de fantasía, a un horizonte nacionalista único con un capitán único. Bueno, si la Argentina piensa que hace falta un plan de país y un líder, bueno, irá a donde el líder lo lleve. Yo no estoy seguro que eso te lleve a más nada de libertad. No sé si soy claro en el planteo que estoy haciendo. Sí, muy claro. Y para ir cerrando y no abusar de tu tiempo y del tiempo de los oyentes, ya llevamos más de una hora. Vos llevas más de una hora hablando, yo escuchando y todos los que estamos acá disfrutando de esto. Eh, dado esto que vos planteás, ¿no? Porque, digamos, costó construirlo. Y también costó destruirlo, porque tampoco es que la Argentina pasó de un día de ser un vergel a ser un desierto. Eh, ¿Cómo la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo ves vos la situación actual sobre, en este sentido, ¿no? Sobre si hay una opción de que este cambio o de que este cambio de tendencia, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere la solución ya que no va a pasar. Yo siempre digo, mira, no va a pasar sea quien sea. Porque estos cambios de mentalidades o de percepción de valores llevan mucho tiempo. Ahora, como alguien ponía ahí, creo que Guillermina, medio algo de eso ponía ahí en el chat bueno, por lo menos ya estamos hablando de estas cosas, ¿no? Digamos, yo siempre rescato lo siguiente, más allá de lo que suceda, con todo este movimiento libertario o liberal o como lo quieran llamar, se volvió a poner en debate y sobre todo de parte de la juventud, más acertada, menos acertada, con más fundamentos, con menos fundamentos, esta idea que vos largaste hace un rato, que es esta de, bueno, respetar el derecho del otro, dejarle seguir su plan de vida al otro sin interferirlo, dejarle hacer a hombre, mujer, se perciba como se perciba, tenga la religión que tenga, sea ateo, lo que sea. ¿Vos ves que puede empezar a recorrerse ese camino? ¿Lo percibís como, bueno, esto fue un desahogo contra el otro gobierno y apareció, si hubiese estado otro proponiendo comunismo, capaz que lo votaban al que proponía comunismo? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, el orden social es muy complejo, ¿no? Y cómo lo veo yo, la verdad, no tiene ningún valor, qué sé yo. No. A mí, yo me quedo con lo que vos decís, ¿no? Esto nosotros lo discutimos si vos querés, los salones literarios, en las aulas. Yo desde que tengo 20 años, tengo 60. Y hoy se discute en las redes sociales. Para mí eso es una gran cosa, ¿qué crees que diga? Porque llega ahí por algo, porque alguien lo empuja, porque alguien lo siente, porque alguien cree que es justo. Entonces, no es lo mismo ser profesor de economía y explicar que el mercado es eficiente, a que la gente esté harta de comprar cosas caras, mal hechas, en poca cantidad y alto precio, y ver que alguna gente que tiene algunos laburos se rasca como en pandemia, mientras otros salían a juntar cartones. O sea, el liberalismo, te guste o no te guste, es un reclamo de justicia, no es otra cosa. O sea, mentira que el liberalismo es más eficiencia de mercado. A lo mejor nos tardamos 40 años explicando de que esto es mejor, porque los países capitalistas tienen más productividad, y es verdad. Pero el liberalismo, para que la gente encarne ese deseo de libertad, tiene que encarnar genuinamente un deseo de justicia. Y los liberalismos, y acá voy, probablemente la única cosa que subrayo de muchas simplificaciones que hizo el presidente, en Argentina hay una casta. Ojo, para mí la casta no es móvil, no es que hoy entra uno y mañana entra otro. No podés cambiar quién es casta y quién no es casta. Pero el concepto de casta es esencialmente liberal. O sea, el mundo liberal no es de sangre azul y sangre roja, somos todos sangre roja. Y yo te podría dar 10 nombres de dirigentes del fútbol, de dirigentes de los sindicatos que son todos octogenarios, empresarios de la Argentina,
legisladores que parece tienen prosapia de nobles, que tienen años y años y años y años. Y podría seguir buscando en cada uno de los estamentos de la sociedad. Y te aseguro que en Argentina está cerrada porque pocos concentran mucho. Te aseguro, porque no quieren competir. Y cuando vos no querés competir, el consumidor sufre y el laborante sufre. Esa discusión es más importante que si se está trazando o no el tipo de cambio, que creo que sí, un poquito. Si esa discusión subsiste, hay un horizonte. Porque si hay una rebelión a eso, la tolerancia de la gente a un ajuste económico dramático, porque esta es la tercera crisis que yo vivo dramática. 89, estaba en la facultad, 2001 y esta es la tercera. O sea, me tocó las 3 copas de los mundiales y creo que las 3 peores crisis, igual que a todos ustedes, a todos los que tienen mi edad. Esta es bravísima, es bravísima. O sea, porque dejaron todo vaciado, todo incendiado, y lo peor es que sin síntomas. Entonces, al pobre tipo este, y mira cómo lo digo, como debe ser un mandatario, le toca cambiarse las zapatillas corriendo. Entonces, tiene que hacer todo ajuste y poner una cosa para que esto vuelva a crecer. Muy difícil, al modo que se hace política hoy, con elecciones cada 2 años, cómo se mueven las redes. ¿De qué van a entender? Que una gran mayoría sienta que lo que la Argentina necesita es un cambio en la regla moral de justicia. Y si entendemos eso, que es lo que se entendió en el siglo XVIII o XVII, y donde se derrumbaron las estratificaciones, los techos de cristal, la jerarquía, los sangre azul, hay un gran futuro, porque a poco que acomodes 3 reglas, tenés que derrumbar un montón, pero a poco que acomodes y hagas respetar 3, este país tiene infinitas posibilidades, porque hace 50 años que no tiene capital. Y si vos no tenés capital y tenés naturaleza y mano de obra, lo que tenés es subexplotada la naturaleza y muy barata la mano de obra. Entonces, a poco que cambie la regla, te puedes convertir en un emergente como se convirtió cualquiera, Corea del Sur, o España, o Irlanda. Si España en los 70 tenía los problemas de inflación que tenemos nosotros ahora, hasta que se puso a exportarle las playas a los alemanes y le sacaron la peseta y no pudo tener una inflación. Eso sí, son siempre muy trabajosos los caminos, como fueron para nuestros abuelos o bisabuelos. No es gratis, no es mágico. No sé qué tolerancia tiene la gente, no sé cuánta bronca tenemos acumulada por la injusticia que hay, no sé cuánta racionalidad para encauzarla bien políticamente, pero si 3, 4 cosas que muchos países del mundo hicieron se acomodan rápido, Argentina no puede estar corriendo atrás de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Bolivia, no puede. Sencillamente porque tiene otra ventaja. Entonces, si vos mirás el crecimiento en los últimos 20 años, Argentina no crece nada, y todos te recortaron la distancia y te pasaron desde per cápita. Eso, digo, es todo infringido. Si esta carnicería de discusión ridícula de relatos extremos terminara en una racionalidad de parecernos cómo funciona el mundo, yo soy muy optimista. Ojalá ese sentimiento inicial de fastidio frente a la injusticia esté imperando y movilice al fin del día una acción política para derrumbar todos los privilegios que este país tiene. Totalmente de acuerdo. Iba pensando justo hoy en la clase, decía, mirá, acá no tuvimos tsunami, no tuvimos terremoto, no tuvimos volcanes, no tuvimos sequías, hay, pero no sequías que duran 4 años. Tenemos esa casta que obviamente va a resistir, aún en la Revolución Francesa y en otros momentos de la historia. Nadie que tiene privilegios los va a dejar porque se dio cuenta que son malos y los va a dejar. Va a luchar para conservarlo. De alguna manera, la marcha de ayer, disfrazada de otra cosa, aparecieron los fantasmas de siempre, defendiendo la educación pública, justamente ellos, ¿no? Acá Pablo Werning dice, y nos sirve como para cerrar, ¿no? Dice, tengo un jardín inglés en la Patagonia, que es una mezcla de orden espontáneo y orden legislado, y que yo digo que esto que vos proponés, Walter, y que lo has discutido con liberales más liberales, y inclusive algunos que, viste, que no quieren saber nada con un orden legislado ni nada, ¿no?
es como que se brotan como los kirchneristas y vos le hablas de libertad individual, ¿no? Porque porque también en nuestro sector hay gente que dice o esto absolutamente espontáneo o nada, ¿viste? Y ante el mínimo reglamento se espantan, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros seguimos debatiendo y esto que vos señalaste antes, ¿no? Que en las redes sociales se discutan nuevos temas y se pueda discutir. El tema, yo siempre digo, ¿no? Que discutir consume mucha energía, ¿no? Y entonces la gente prefiere, por eso tenemos la tentación siempre de irnos con nuestra tribu, donde todos estamos de acuerdo, donde todos somos unos genios, pero discutir, dialogar o como lo llamen, genera un desgasto de energía muy grande, pero genera una recompensa muy grande que es el aprendizaje. Claro, el costo de la libertad es eso, no es gratis la libertad. La civilización consiguió la libertad, no es gratis, no es un don, no vino, no es gratis. O sea, la pobreza y el conflicto están dados, vienen con el nombre, o sea, deshacerte de los conflictos, aprender a amainarlos, encauzarlos políticamente, negociarlos y generar un orden de división del trabajo y de competencia y abierto. Bueno, eso demanda un precio que hay que pagar. Y una parte del precio de eso sin duda es el tiempo que vos tengas para defenderlo. Ahora, ¿cuándo lo defendés? Cuando la injusticia es tal que va a decir, bueno, la verdad es que reaccioné tarde, me lleva a mí, o antes lo hice mal, y ahora aprendí, o vino otro y lo hizo mejor. Y te digo una última cosa, en cuanto a la calidad de la discusión, una vez que esté bien planteada sobre la mesa, vos podés hacer esfuerzo por añadir mejores argumentos todo el día. O sea, a los que nos gusta, nos divierte leer para pensar y tratar de aprender. Siempre está la ventana abierta de ponerle mejores argumentos. El tema es cuando la discusión no despierta ninguna inquietud. Entonces es un momento para dar la discusión y para mejorar los argumentos y para encontrar mejores soluciones que además tienen que ser más estables y más duraderas. Pero bueno, es todo el desafío que tenemos por delante y ojalá fueran arrancando de la línea de partida, arrancamos de los escombros, porque hay muchas cosas que remover antes de empezar a construir, y eso es el trabajo de este año, ojalá se pueda hacer. Bueno, Walter, con esta última reflexión, te agradezco nuevamente tu participación en el Seminario Historia y Libertad de la Universidad del SEMA, del Centro Friedman Hayek. Gracias, nos dejaste pensando a todos. Te agradezco a todos los que vinieron. Llegamos a ser, como te cuento, Walter, ha habido 75 personas, ahora somos 50 porque ya tomamos mucho tiempo, 1 hora y 20. Así que, Walter, seguimos en contacto. Acá hay mucha gente que agradece, que felicita por tu presentación. Y nos vemos y te pudimos escuchar bien. Finalmente, forma parte de esto, a ver, la última reflexión forma parte de esta cuestión, ¿no? De que al principio, los primeros 10 minutos, era como un castigo. Vos después acostumbrás el oído al eco ese que aparece y se dio naturalmente. Y muchas veces forma parte de esta cuestión, ¿viste? Lo que aparece como algo desconocido siempre genera... Digo, yo lo lamento, digo, mientras la gente se va yendo y los saludo, les doy las gracias a todos por haber estado, y ojalá esto haya servido para provocar alguna reflexión de ustedes o algún pensamiento. Lo digo ya hablando entre nosotros dos y suponiendo que todos se están yendo. Hay 50 nada más, Walter, podés decir cualquier cosa. Y además está grabado. La verdad, anoté esto hace mucho tiempo en la lista que quedamos, pero yo no reparé que tecnológicamente podía entender esta dificultad. Si no, a lo mejor no venía a la clase hoy, me hacía reemplazar en los cursos anteriores, te pido disculpas, no me di cuenta, pensé que esto se iba a poder articular fácil, no me equivoqué. No hay problema. Ha salido bien y te hemos escuchado bien. Te pido perdón. Y sirve el ejemplo este, es decir, cuando uno está predispuesto a escuchar bien a un exponente, no importa si hay un poco de eco, ¿no? Lo terminás escuchando y de hecho la gente se quedó porque le gustó, porque si no te escuchaban bien, se hubiesen ido todos y se quedaron. Así que acá hay saludos y Un abrazo.
Que pase bien y muchas gracias de nuevo. Bueno, Chao. saludos a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias, Walter. Abrazo. Un abrazo fuerte.